En los deportes, la tricolor está lista para su amistoso de hoy ante Bolivia. Sánchez Vaz realizaría algunos cambios en la formación. Además, seguimos conociendo las figuras que jugarán tanto la Copa América como la Eurocopa. Enseguida les contamos. Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y Gabriela Galárraga. Muy buenas tardes, iniciamos con la información y les contamos que entre 25 y 30 centavos subirá el costo del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís. El diésel continuará subsidiado. El ministro de Economía aseguró que se busca definir un mecanismo de compensación para taxis, tricimotos y camionetas de alquiler. Es una decisión tomada. Las gasolinas Extra y Eco subirán de precio. Así lo confirmó el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. ¿Desde cuándo? Aún está por definirse. Con esta medida, el galón de Extra, que actualmente se comercializa en $2.47, subiría a $2.72. Dicho valor podría oscilar, dependiendo del precio del petróleo, entre un máximo de $2.86 y un mínimo de $2.45. Para la gasolina Eco se prevé un incremento algo mayor. Por ahí, alrededor de cerca de 30 centavos, digamos, para dar números cerrados. Sin embargo, y con el objetivo de que sus servicios no se encarezcan, se trabaja en mesas técnicas para definir el mecanismo de compensación que se entregará a propietarios de taxis, tricimotos y camionetas de alquiler. Según el ministro de Economía, un aproximado de 85.000 beneficiarios entre estos tres grupos. El gremio de taxistas asegura, sin embargo, que solo ellos son 85.000 a nivel nacional y que para que no haya confusión, debe realizarse un levantamiento de información. Podría ser más, indudablemente. Porque cada municipio, como en Quito, incrementaron ilegalmente más de 15.000 cupos de taxis. Y eso ha pasado también en otros cantones y ciudades del país, que la Agencia Nacional y la autoridad no tienen un censo real. Resulta más difícil obtener información respecto a las tricimotos y camionetas de alquiler. Por ejemplo, de estas primeras se cuentan 3.000 solo en la provincia del Guayas. Y del segundo grupo, hay que dejar de lado las que funcionan con diésel. Ahora bien, ¿cómo se va a compensar? Se ha pensado en depósitos mensuales a las cuentas bancarias de los propietarios de los vehículos. ¿Cuánto recibirán? Ese es otro tema. El ministerio adelanta cálculos con base en los galones consumidos por cada kilómetro. Y ahí, otro desacuerdo. En ciudades grandes debe estar alrededor de 150 kilómetros por día. Como alto, ¿no? Todo señor taxista a nivel nacional tiene recorridos entre 250 a 300 kilómetros en jornada de trabajo. En todo caso, son los temas que aún se definen y por eso el ministerio prefiere no adelantar la fecha en la que operaría este mecanismo ni los nuevos precios. Por ahora, los cálculos que hace el gobierno es que se ahorrarían unos $500 millones al año. Sería invertido en usos mucho más eficientes de protección social, de salud, de educación, de becas, de generación de oportunidades. Dejan claro que el subsidio al diésel, que significa $1.500 millones cada año, no se tocará. Tras los anuncios de manifestaciones de varias organizaciones sociales, en Quito las autoridades de control y Policía Nacional anuncian el cierre de varias vías. Brigitte Mancheno nos cuenta más detalles desde el Centro Histórico. Hola, Brigitte. ¿Qué tal, Liz, amigos televidentes? Son las 13:06 y este es el ambiente que se vive desde el Centro Histórico de la capital, y es que se han anunciado varias movilizaciones sociales desde las 4 de la tarde de este día lunes, y lo que pueden evidenciar es precisamente la entrada y salida también de los trabajadores que en esta zona se encuentran por las movilizaciones sociales que les habíamos comentado. El vallado en el Centro Histórico, específicamente en el Palacio de Carondelet, ha recorrido varios metros. Estamos en la intersección de la García Moreno y Mejía, hasta donde este vallado pues se ha expandido, así como a lo largo de una cuadra más alrededor del Palacio de Carondelet. Y bueno, conocemos que son al menos 5 cierres viales los que están destinados para el día de hoy. Si me ayudan con la imagen en pantalla, podremos ver que los cierres van desde la avenida 10 de agosto y Bogotá, avenida América, esto cerca de la Universidad Central, la calle Guayaquil de norte a sur en dirección pues al Centro Histórico de la capital,
capital, las calles Bolívar y Rocafuerte y también la calle Benalcázar. Estos serían algunos de los cierres viales que están programados para la tarde de este día lunes. Como les comentábamos, hay mayor presencia policial en la zona, es lo que se puede evidenciar también en los distintos cierres viales que se prevé se realicen a partir de las 4 de la tarde. Hemos podido evidenciar agentes metropolitanos de tránsito. Ahora, ¿qué sucederá con el transporte público? Ecovía y Trolebús operarán con normalidad hasta las 15 horas con 45 minutos, es decir, 15 minutos antes de lo que se prevé estas manifestaciones. Y luego de aquello, el municipio de la capital ha dicho que evaluará de qué manera funcionará este medio de transporte. De igual manera, el metro de la capital funcionará de forma normal. Sin embargo, han dicho que esto depende de qué tipo de tinte o matiz pues ocurra con estas manifestaciones a partir de esta tarde. Es lo que les contamos a esta hora y nosotros estaremos pendientes si ocurre alguna novedad desde la capital. Gaby, tú continúas con más. Que tengas una buena tarde. De igual manera, Brigitte, gracias por tu reporte y estar atentos a quienes vivimos en la capital. Ahora les contamos que el gobierno continuará las reuniones con grupos sociales para hablar sobre la eliminación del subsidio a los combustibles. Además, el viceministro Esteban Torres denunció que la Asamblea acosa a sus ministros. En una nueva rueda de prensa, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, se refirió a los avances en la eliminación de los subsidios a los combustibles tras la reunión mantenida este martes con los representantes del transporte. Según Torres, la reunión fue positiva y el trabajo continuará con otros gremios esta semana para que el decreto se emita lo más pronto posible. Nosotros hacemos las cosas bien y eso significa dialogar con quienes se tiene que dialogar, llegar a acuerdos con quienes se tiene que llegar a acuerdos en la mecánica. Puede que esto esté cerrado el jueves, el viernes o el martes de la próxima semana. Lo que sí es que estamos trabajando con mucha velocidad. A los transportistas les preocupa que la compensación se deposite directamente en sus cuentas bancarias, pues aseguran que podrían tener incluso consecuencias penales. Sin embargo, el viceministro lo descarta. Eso no tiene que existir porque además el gobierno entrega muchas compensaciones a muchos ecuatorianos vía bonos y eso no ha tenido jamás ningún tipo de repercusión. Mientras tanto, la pugna entre Ejecutivo y Legislativo continúa. Ahora el viceministro Esteban Torres asegura que la Asamblea acosa a sus ministros, pues en apenas 6 meses de gobierno se hicieron más pedidos de información que incluso todo el periodo de Lenín Moreno. Por ejemplo, el actual Ministerio de Ambiente ha recibido 119 pedidos de información versus los 324 en el gobierno de Moreno en 4 años. ¿Cuánto tiempo han destinado los equipos de los ministerios para estas tareas? 1.350 horas de funcionarios que pagan todos los ecuatorianos. En cuanto a la vinculación de la vicepresidenta en el caso Nene, Torres negó que su bancada trabaje en conseguir los 92 votos en el legislativo, pero habla de una autorización tácita. Lo que ha pasado en las últimas asambleas, la asamblea se ha pronunciado de 2 maneras, con una autorización expresa o con una autorización tácita al negarse a tratar el tema. El viceministro rechazó también la intención de enjuiciar a 4 de los ministros por el caso Olón y aseguró que todo se debe a intereses políticos de cara a 2025. Las bancadas Se Construye y la Revolución Ciudadana en la Asamblea reaccionaron a lo dicho por Esteban Torres sobre los pedidos de información a sus ministros. Karen Aro recogió sus criterios y nos amplía la información a esta hora. Hola, Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente las declaraciones del viceministro de Gobierno Esteban Torres causan reacción aquí en la Asamblea Nacional. Ha dicho que los constantes pedidos de información que hace la Asamblea a sus ministros es acoso. Ante ello, las bancadas de la Revolución Ciudadana y también de Construye reaccionaron y criticaron este comentario. Escuchemos. El Ejecutivo, eso es absolutamente falso. Esta Asamblea Nacional le ha aprobado todos los proyectos de ley que el señor presidente ha enviado a esta función del Estado, porque en realidad queremos ser una herramienta de gobernabilidad y estabilidad para el país. Entonces no es acoso, es fiscalización. No es acoso, es fiscalización y la fiscalización es nuestro rol constitucional. Mi invitación al señor viceministro a que se ubique o renuncie por el bien del país. La vaca se olvida cuando fue ternera. El legislador, el ahorita viceministro Torres fue legislador y cuando él era legislador también habían pedidos de información, comparecencias, porque son labores
intrínsecas de la función legislativa, que es la de legislar y también la de fiscalizar. Y en este caso se fiscaliza principalmente a la función ejecutiva. Esos son parte de nuestras competencias, ahí hay que sopesar qué tipo de pedidos de información se hacen. Desde el lado de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado procuramos ser muy responsables, tanto en los pedidos de información como las comparecencias, ¿no? Y bien, a decir también de los legisladores, de este tipo de comentarios que hace en rueda de prensa el viceministro Esteban Torres crea una pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea que según ellos no existe. Por otro lado, también para finalizar, nada más contarles que esta mañana se dio la comparecencia del presidente del directorio del IES aquí en la Comisión de Salud de la Asamblea y aseguró que por el momento los prestadores de servicio de diálisis hacia los pacientes que son derivados del IES continúan y que este servicio no se ha suspendido. Esta es la información hasta el momento desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por tu reporte. Ahora les contamos que Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, pidió a la Asamblea autorización para procesar penalmente a la vicepresidenta Verónica Abad por el presunto delito de concusión en el caso Nene, que también involucra a su hijo Sebastián Barreiro. En el documento se da un plazo máximo de 48 horas para que el legislativo se pronuncie sobre este tema. El presidente del legislativo, Henry Kronfle, convocó al Pleno a una sesión virtual y reservada para este viernes 14 de junio a las 12:35. El Parlamento necesita 92 votos para dar paso a este proceso. Hoy nuestro equipo periodístico se trasladó a uno de los condados de Estados Unidos en los que se registra gran cantidad de migrantes fallecidos en su intento de cruzar por pasos irregulares. Stephanie Paz nos cuenta los detalles a esta hora. Hola, Steffi. Así es, muy buenas tardes. Hoy estamos en el condado de Brooks. Esta es una de las zonas más letales del sur de Texas, Estados Unidos. Por ello, específicamente nos encontramos en el cementerio de Falfurrias. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la particularidad de este sitio? Y es que aquí llegan los cuerpos de los migrantes que lamentablemente no lograron ser identificados. Se encuentra muy cerca de uno de los últimos controles migratorios. Es por ello que durante el recorrido por pasos irregulares, los migrantes prefieren internarse entre la vegetación. Sin embargo, se enfrentan a muchísimos riesgos. El intenso calor, ataques de animales como víboras o gatos salvajes e incluso la falta de alimento y agua. Esto hace que muchos de ellos fallezcan en el camino y si sus cuerpos no fueron reclamados en el lapso de 30 a 60 días, los traen a este sitio en donde son enterrados en fosas comunes. Si en los estudios de ADN determinan que es mujer, la nombran Jane Doe y John Doe sí es hombre. Es por ello que este cementerio es nombrado también como el Panteón de los Jane y John Doe, los migrantes no identificados. Esta es la lamentable realidad a la que se enfrentan decenas de personas que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México por pasos irregulares. Y nosotros sin duda queríamos también mostrarles este peligro al que se enfrentan. Esta es la información que les tenemos esta tarde desde el condado de Brooks en Texas, Estados Unidos. Regreso a estudio que nos tienen más noticias y en las siguientes emisiones les estaremos contando más detalles de este recorrido por una de las fronteras más peligrosas del mundo. Buenas tardes. Buenas tardes, Steffi. Gracias por tu reporte. Y nos mantenemos en los Estados Unidos, donde justamente el gobierno de este país anunció que intensificará su lucha contra el tráfico de personas en la selva del Darién. Mientras tanto, más de 1,000 migrantes esperan recibir asilo en un centro de detención en Texas. Esta es la selva del Darién, una de las rutas migratorias más transitadas del mundo y también es un verdadero infierno para las personas que la atraviesan diariamente. Pese a eso, miles de migrantes se aventuran a cruzarla, enfrentándose a ríos caudalosos, animales salvajes y bandas criminales que asaltan, violan y hasta matan a los migrantes. El Darién es muy duro, la verdad, la parte que es Colombia nos cuidan, la parte que es Panamá es bastante dura, las personas que no corren con suerte se quedan ahí, hay muchos cadáveres, se ven muchas cosas. La tarde del martes, Estados Unidos confirmó que redoblará sus esfuerzos para combatir el tráfico de migrantes en el Darién.
Solamente en los primeros 5 meses de este año, más de 150,000 personas cruzaron esta ruta, de acuerdo con las autoridades panameñas. Todos aquellos que ingresaron irregularmente a Estados Unidos esperan por su futuro. En el centro de detención Port Isabel, en Texas, alrededor de 1,000 personas indocumentadas esperan recibir asilo o ser deportados, aunque el panorama para los migrantes no es muy bueno, o así lo confirmó el director de operaciones de deportación del centro. Las personas detenidas en Port Isabel son, según las prioridades del departamento, individuos que representan un riesgo para la seguridad nacional, un peligro para la seguridad pública. El proceso dentro de este centro de detención es el siguiente. El migrante dispone de unos cubículos privados para una videollamada con algún oficial de migración, en donde expone su solicitud de asilo. Quien recibe un no definitivo es deportado y quien recibe el asilo debe ser liberado en máximo 48 horas. Si alguna de las partes quiere poner fin al proceso, puede solicitar el retorno a su país. Estamos de regreso con más información. La Corporación Nacional de Electricidad ha emitido cerca de 820,000 planillas con el descuento del 50% de su valor. La compensación culminará a finales del mes de junio. Desde la Corporación Nacional de Electricidad se asegura que día por día se realiza el proceso de compensación del 50% en las planillas de luz. La gerente de la distribuidora, Joana Tomalá, afirma que actualmente ya se han emitido 820,000 planillas, con el descuento en 11 provincias del país. Hemos aplicado ya alrededor de 820,000 compensaciones a los clientes residenciales, ya lo que ha representado ya alrededor de 9 millones de dólares. De un total de 24 millones destinados para esta compensación, pero ¿cómo verificarlo? Tomalá explica que el abaratamiento aplicable únicamente para clientes residenciales deberá tomarse de la planilla cuya fecha de emisión sea del 29 de mayo y de ahí para calcular se debe buscar el rubro que dice subtotal del servicio eléctrico y dividirlo para 2. La compensación se aplica únicamente sobre los rubros de valor de consumo, comercialización y los subsidios. Es decir, no aplica sobre las tasas de cuerpos de bomberos, alumbrado público y recolección de basura. Además de estos puntos, también es necesario tomar en cuenta que la rebaja no aplica para medidores prepagos ni clientes con residencias temporales. Es decir, una tarifa en la cual, por ejemplo, tienes una casa aquí en Guayaquil y tienes una casa en la playa, esa casa tiene una tarifa residencial temporal porque tú vives aquí en Guayaquil, entonces en la residencial temporal tampoco aplica. Paralelo a esto, Tomalá también indica que CENEL, como empresa distribuidora, también realiza trabajos de mantenimientos para mejorar el servicio. Siempre se viene realizando, estamos revisando continuamente nuestro sistema de distribución y verificando en qué zonas ya tenemos que hacer reemplazos porque ya se cumple una vida útil o se tienen que realizar ampliaciones. En total son 2.4 millones de clientes que se verán beneficiados con esta rebaja que culminará el 31 de junio, mientras que el rubro a nivel país de este beneficio le representa al Ministerio de Energía y Minas alrededor de 40 millones de dólares. Y parte del dinero que recibió Ecuador como primer desembolso del Fondo Monetario Internacional fue utilizado para el pago a los gobiernos autónomos y proveedores. Según el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, se están optimizando recursos para disminuir el peso del Estado. Usted dice, el gobierno lo reconoce. La lista de los acreedores es todavía larga, pero los pagos van saliendo poco a poco. Así lo aseguró la mañana de este miércoles el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. Entonces hemos avanzado mucho en ponernos al día, en inyectar esos recursos a la economía, en restablecer la cadena de pagos. Para esto se usó el adelanto de 800 millones de dólares de la CAF y los 200 millones de dólares que quedaron del primer desembolso
esfuerzo que hizo el Fondo Monetario Internacional. En la lista de los beneficiarios, los gobiernos autónomos descentralizados, las prefecturas y otros proveedores. Una estimación, estamos arriba del 80% cumplidos, estamos bastante al día ya en los temas del 2024, hemos avanzado mucho en lo que quedó del gobierno anterior. Respecto a los sueldos dorados en el sector público, el ministro aseguró que avanza la regularización de las remuneraciones y, sin mayores detalles, aseguró que hay especial atención a los contratos colectivos. En estos días sacó ya un acuerdo ministerial que limita eso y estamos dando pasos muy importantes en el control de esos gastos excesivos y abusivos. Vega respondió también al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sobre la demora para la entrega de una garantía soberana que le permitiría a la alcaldía recibir un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para financiar obras de agua potable en Monte Sinaí. El funcionario confirmó que, como el pedido de Álvarez, hay muchos más en la lista de espera. Tenemos muchos requerimientos y poca capacidad adicional de endeudamiento como país. Estamos estudiando rigurosamente la capacidad de pago de cada uno de los gobiernos locales y mecanismos de priorización. El ministro agregó también, sin mayores detalles, que avanzan en la recuperación de los 22 millones de dólares que Finanzas priorizó en el pago a los hermanos Bucarán Aivas por un litigio de tierras. Contra viento y marea, el gobierno busca regular los excesos en la contratación colectiva. Desde el Ministerio del Trabajo se emitió un reglamento que pretende revisar, entre otras cosas, si estos contratos contaron con el financiamiento aprobado por el Ministerio de Economía. Los exorbitantes beneficios que han obtenido miles de trabajadores a través de la contratación colectiva están ahora en la mira del gobierno, aunque la propuesta tiene desde ya la oposición de los sectores sindicales. Sueldos dorados, incrementos salariales por fuera del presupuesto, beneficios exclusivos para sindicalistas, anillos o relojes de oro por tiempo de servicio, dinero para goce de vacaciones y otros, entre tantos beneficios, deberán ser sometidos a revisión, dice la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. No es la primera vez que se habla de sueldos dorados en las empresas públicas. La revisión de los contratos colectivos de las empresas públicas planteada por el gobierno involucra a todos los niveles. En el acuerdo se establecen, por ejemplo, los parámetros de negociación de los contratos colectivos y se pone especial atención en las empresas que cuentan con capital estatal. Se establece un procedimiento especial para la negociación de estos contratos y lo medular está en el artículo 9 de este reglamento. Se refiere al dictamen del Ministerio de Finanzas para garantizar el financiamiento y evitar los excesos. Se establece allí que se detendrá como inexistente y no surtirá ningún efecto legal el contrato colectivo que no cuente con el dictamen presupuestario emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para los sindicalistas, esta es una herramienta que busca frenar la contratación colectiva, más no regularla. Según Nelson Erazo del Frente Popular, la intervención del Ministerio de Economía afecta no solo a quienes pretenden excesos. El Ministerio de Economía sea el que dé el aval para la firma de los contratos colectivos sobre la base de que existan los recursos necesarios, simplemente lo que están diciendo es que no hay libertad de negociación. Muchos de los contratos colectivos en los momentos actuales están en el Ministerio de Economía durante cerca de 7, 8, incluso 9 años atrás. Aunque no se podrán sino revisar los contratos que se firmen de aquí en adelante, la pregunta es si el acuerdo ministerial frenará los excesos de las empresas que son parte de la llamada burocracia dorada. Se revisarán, por ejemplo, que quienes ejerzan una representación legal de las empresas no se beneficien de la contratación colectiva. Solo los obreros tendrán la tutela del contrato colectivo, no aquellos que pertenecen a la LOSEC, esto es los servidores públicos. El sindicalismo, sin embargo, prepara ya una respuesta de oposición a la pretensión del gobierno. Este acuerdo lo que hace es reafirmar el carácter antiobrero, antipopular de los diferentes gobiernos. Y no descartan llevar su postura a las calles si es necesario. Creen que por los excesos de la burocracia dorada se está afectando al resto del sindicalismo. La Comisión Ciudadana de Selección habilitó a Jorge Ballesteros dentro del concurso para designar al nuevo defensor público. Con eso, Ballesteros es señalado como el mejor puntuado y virtual ganador. Con decisiones contradictorias entre el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y la Comisión Ciudadana de Selección, es como llega el concurso para designar al nuevo defensor público a su final.
En una sesión virtual hasta altas horas de la noche, los comisionados ciudadanos aprobaron el informe de carácter vinculante con el que se debería proceder a la designación del ganador. No obstante, para llegar a esta decisión, con 5 votos a favor y 2 abstenciones, analizaron varias resoluciones del Pleno y, contrario a una de ellas, restituyeron al jurista Jorge Ballesteros, uno de los 5 postulantes descalificados la semana pasada por el supuesto uso de una firma falsa. Que para determinar la veracidad de una firma es indispensable el análisis y criterio de un perito calígrafo. Una resolución que no tiene motivación. Por mi parte, no quiero ser cómplice en un delito de omisión. Una de las comisionadas dudó respecto a tomar decisiones contrarias al Consejo de Participación. Mi preocupación sigue siendo si tenemos competencia de no acoger las resoluciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Pese a ello, de acuerdo al reglamento del concurso, con el informe final, el Pleno deberá proceder a la designación del ganador. El documento apunta a Jorge Ballesteros con una calificación de 80,07 puntos sobre 100. El Pleno es la máxima autoridad y no se puede desconocer acciones. Hay que revisar las acciones porque hay presunto arrogación de funciones. En medio de esta sesión, la Comisión Ciudadana de Selección también analizó la situación del ex subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Morales, quien tras la descalificación de la mayoría de postulantes era opcionado como el mejor puntuado. Con 7 votos a favor se resolvió su descalificación por estar inmerso en una inhabilidad al haber sido indemnizado años atrás por la compra de su renuncia. El gobierno anunció que iniciará un proceso para encontrar proveedor para la alimentación escolar. Estas declaraciones se dieron en el recorrido del presidente en el sur de Guayaquil. Nos vamos a contactar con Bernarda Ceballos. Ella se encuentra en el lugar y nos amplía la información a esta hora. Hola, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la República, Daniel Noboa, este miércoles cumplió agenda aquí en la ciudad de Guayaquil. El jefe de Estado dio a conocer el avance de la obra de la unidad educativa Las Acacias, ubicada al sur de la ciudad. El Ministerio de Educación aseguró que otras 3 unidades educativas en Guayas, Manabí y Pichincha también están en reconstrucción, siendo así más de 9.000 estudiantes que serán los beneficiados una vez que se aperturen estas unidades educativas durante las próximas semanas. De su parte, la ministra Alegría Crespo también anunció que en julio inicia un nuevo proceso de compras públicas con los distintos proveedores para poder mejorar la alimentación escolar a escala nacional. Escuchemos a continuación a la ministra. A partir de julio empieza el concurso para tener justamente lo que es una fortaleza o un eje importantísimo de este Ministerio de Educación es alimentación escolar de calidad. De igual forma, la representante de la cartera de Estado aseguró que a escala nacional son 57 las unidades educativas que se encuentran en nivel alto de peligrosidad debido a su ubicación y acotó que el plan de comunidades seguras y protectoras continúa en marcha. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa también hizo referencia a la entrega de becas de educación superior para jóvenes mujeres. Es importante mencionar que este lunes en Riobamba se entregaron las primeras becas. Escuchemos a continuación al jefe de Estado. Vamos a darle becas a 40.000 jóvenes mujeres entre 18 y 21 años. Eso nunca ha pasado en el país. Es la entrega de becas femeninas más grande y más importante en la historia del Ecuador, cumpliendo así con nuestra meta de 100.000 becas. Muy bien, y la mañana de este miércoles el gobierno también hizo la entrega de kits escolares a los estudiantes de la unidad educativa Francisco de Orellana, que se encuentra junto a la unidad educativa Las Acacias, aquí en el sur de la ciudad de Guayaquil. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bernarda, gracias por tu reporte. Ahora les contamos que el presidente Noboa viajará nuevamente a Europa, en esta ocasión para participar en la Cumbre para la Paz en Ucrania, que se llevará a cabo en Suiza. Previamente tendrá actividades en España. Este es el 10º viaje en 6 meses del gobierno.
El presidente Daniel Noboa se alista para una nueva gira por Europa, en esta ocasión para participar en la Cumbre para la Paz en Ucrania que se llevará a cabo en Suiza. La agenda oficial se desarrollará del 13 al 17 de junio y en esta se incluye una visita de trabajo en España. A través de el decreto 293, el jefe de Estado definió la comitiva que lo acompañará, conformada por 7 funcionarios, entre ellos la canciller de la República Gabriela Sommerfeld, el jefe de seguridad, el edecán naval y un funcionario de la Secretaría de Administración Pública, de la Secretaría de Comunicación, de la Subsecretaría de Despacho y de la Subsecretaría de Protocolo. Mandatarios y autoridades de 140 países fueron invitados a esta cumbre, con el objetivo de hallar una salida a la guerra con Rusia vía diplomática y definir una hoja de ruta para un proceso de paz. Según este documento de la Secretaría de Comunicación, la cumbre será además una oportunidad para que Ecuador amplifique su postura en el espacio internacional sobre la necesidad de generar mecanismos de cooperación para precautelar la paz en el mundo desde todos los aspectos. Este se convierte en el 10º viaje internacional del presidente Noboa en 6 meses de gobierno. Además, está previsto que para el 1 de julio viaje a Panamá para la posesión del presidente José Raúl Mulino. Familiares de fallecidos denuncian demora en la entrega de cuerpos en el Laboratorio de Ciencias Forenses de Guayaquil. La morgue se encuentra colapsada y los apagones causaron daños en 2 de sus contenedores. Desde hace una semana, quienes trabajan o caminan cerca al Centro Forense de Guayaquil denuncian malos olores provenientes de la parte interna. Desde el aire se puede observar cómo trabajadores esparcen un líquido en la zona donde se encuentran los contenedores con los cadáveres para mitigar el hedor, al tiempo que una cortina negra fue colocada para impedir la visibilidad de terceros. Un equipo de este noticiero se trasladó la mañana de este miércoles hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, ubicado en la avenida Rodríguez Bonín, y en el sitio las personas tenían que usar mascarilla para poder respirar. En los exteriores de las instalaciones encontramos a la señora Margarita Pardo, quien lleva 2 meses esperando que le entreguen el cuerpo de su hijo de 19 años. A esta espera se suman los problemas sanitarios en la morgue. Ella pidió un trato más digno. Nos dijeron que los cuerpos estaban congelados completamente y que por eso no nos podían entregar cuerpos así. Nos citaron para ayer martes, vinimos ayer martes, estos inhumanos nos vienen y nos dicen recién, imagínense, que tienen una emergencia sanitaria, que el contenedor está dañado y justamente ahí están los cuerpos de nuestros hijos. Pudriéndose, dijo ese inhumano. Pero hay quienes, pese a tener identificados a sus familiares, no se los entregan, como Madeleine Pardo, quien cree que en la morgue han perdido el cuerpo de su sobrino. Como los contenedores están dañados, a mi hermana ayer le indicaron de que tienen los cuerpos uno encima de otro. Y como usted se da cuenta, en la parte de ahí atrás está una carpa negra que han puesto para que no vean cómo mueven los cuerpos. Cuando ayer dijeron que no iban a entrar porque no tienen trajes especiales y que eso es una bomba de tiempo y no pueden exponerse a enfermedades. En tanto que la señora Rosa Arévalo lleva 2 días esperando que le entreguen el cadáver de su hermano para darle cristiana sepultura. No debería de ser, en antes uno hacía un trámite y le entregaban a su muerto enseguida. Ahora tanto lo hacen esperar, tanto. A través de un comunicado oficial, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reconoció el último martes daños en los equipos de refrigeración. La misiva agrega que a esto se sume el aumento de cadáveres en el Centro Forense Zonal 5 y 8. Mientras tanto, el mal olor persiste hasta que se tomen acciones para solucionar este problema.